Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que nos estén mirando. Mi nombre es Cintia Mané Pimentel Zaragoza. Nuevamente nos encontramos con otro podcast aquí en nuestro canal, La Cima del Éxito. En esta semana traemos para todos ustedes nuevo contenido acerca del tema organizaciones civiles y pequeños comerciantes. En esta nueva emisión nos encontramos en el Instituto Tecnológico de Tehuacán con los alumnos Marisa Flores Palma, Josbiel Salvador Terán Escobedo y Guadalupe Quetzay Domínguez Ortega, que nos estarán informando y dando su opinión acerca de los temas 3.1, Sociedades Civiles, 3.2, Asociaciones Civiles, 3.3, Sociedades de Producción Rural y 3.4, Pequeñas y Medianas Empresas. Así es que bienvenidos nuevamente a todo nuestro público. Comenzaremos dando introducción al tema 3.1 con la alumna Marisa Flores Palma, que nos dará su opinión acerca de las sociedades civiles. Adelante, Marisa. Por el contrato de sociedad, los socios obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Para ser más explicativos, es un tipo de asociación que está hecha por contrato, en la que dos o más individuos se comprometen y se obligan a administrar sus bienes como dinero o industria. Estas sociedades reparten sus ganancias entre inversores. No debe confundirse la sociedad civil con la mercantil, ya que los civiles es aquella destinada principalmente a ofrecer algún tipo de servicio profesional a cambio de una remuneración económica. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresantemente se pacte con otra. Pongamos un ejemplo muy claro. Supongamos que tiene 5 amigos de clase alta de mucho dinero, y uno de ellos tiene la iniciativa de poner una escuela, de paga, claro. Y entonces les dice a sus demás amigos que quieren invertir por él, por lo que estos aceptan. Y se vuelven socios, y es ahí cuando entra esa parte de juntar el dinero, donde estos pueden aportar ideas, opiniones, porque es parte de su dinero. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero será constar en escritura pública, cuando algún socio transfiere a la sociedad bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. Como en todo que se necesita un contrato legal para validar todo, y este tiene que ser por escrito. Ese contrato tiene que contener lo básico, como lo es el nombre de la industria, nombre de los socios, fecha, obligaciones y reglas, cantidad de aportaciones, y cuando se disuelva dicha sociedad, en cómo deben repartirse los bienes y o dinero. Si se formara una sociedad para un objetivo ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o del tercero interesado, se declara la nulidad de la sociedad, lo cual se pondrá en liquidación. Después de pagadas las deudas sociales conforme a la ley, a los socios se les reembolsará lo que hubieran llevado a la sociedad. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad. Como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, no se puede formar una sociedad donde hagan algo malo, como la trata de blancas sería un ejemplo. Pero en caso de que aún sigas con esa mentalidad de vender o hacer algo malo con tal de tener dinero y los atrapan, se anula dicha sociedad, y por obvias razones, entonces el cierre del negocio o que lo liquiden. Y es ahí cuando se podrá una multa por jugar al señor poderoso. Y después de pagar dichas multas, a los socios se les tiene que reembolsar lo invertido, por lo cual se me hace un poco de ruido, porque si eres un tratante de blancas y te reembolsan, ¿quién me dirá que no volverás a hacerlo? Pero en fin, así es la marca la ley, pero conociendo mi lindo México, se quedarán con el dinero de personas ajenas.
El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra terceros. Como ya lo habíamos dicho, pero aquí nos da otro punto importante, el contrato debe hacerlo quien esté capacitado como un notario, pero dice que si alguien no quiere tu sociedad y te hace un mal, ese contrato te puede respaldar. El contrato de sociedad no puede modificarse, sino por un consentimiento unánime de los socios. Ese contrato, como tiene validez y ya es formal, no se puede estar utilizando muchas veces y sin consentimiento de los demás socios. Y si y si tienes o quieres tener ideas distintas, es mejor que lo hables con ellos o salirte para evitar problemas graves. Se llama asociación civil a una organización con personalidad jurídica de derecho privado y sin ánimos de lucro, cuyos esfuerzos persiguen fines culturales, educativos, deportivos, divulgativos o similares. Su existencia depende de los donativos de sus primeros asociados, representados en una asamblea general. En efecto, como acabamos de escuchar, una asociación civil que precisamente lo que caracteriza es una ciencia tan humanitaria como que pues esta no se crea algún fin o interés para lograr a través de esta asociación, sino es que se enfoca más en las necesidades o aportaciones que puede hacer o realizar a la población. Y para mí es algo súper interesante porque a decir verdad es muy satisfactorio el poder tener un grupo de personas que se reúnen para poder hacer un cambio. Tal vez algunas veces pequeño, pero muy significativo dentro de la humanidad, pues este tipo de asociaciones hacen que cada una de las acciones sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, es muy cierto que es complicado realizar acciones y recursos, por lo que esas asociaciones buscan el bienestar, incluso de la humanidad y la naturaleza. Y al menos en lo personal es algo que de mucho reconocer, pues dedican tiempo valioso a acciones en que sean muy pequeñas a veces, pues que cambian el mundo. En ocasiones las personas se reúnen para lograr un fin común, que no es precisamente económico, como por ejemplo grupos de vecinos que se unen para mantener la seguridad y el orden de su colonia, grupos de personas que se agrupan para preservar alguna especie de los océanos, científicos que se unen para realizar una investigación, etc. Algunos de esos grupos de personas son pequeños, algunos son grandes y otros empiezan pequeños y van adquiriendo tanta popularidad y fuerza que muchas personas desean permanecer de ellos, convirtiéndose en grandes grupos. Bueno, las asociaciones civiles son un componente vital de la sociedad que merece más atención e importancia. En primer lugar, las asociaciones civiles representan la expresión más genuina de la participación ciudadana y la acción colectiva. Estas organizaciones se forman cuando un grupo de individuos comparten su pasión, una preocupación o un objetivo común y se une para marcar la diferencia de su comunidad o en el mundo. A través de la colaboración y el compromiso, estas asociaciones pueden abordar problemas que a menudo se pasan por alto o son prioritarios para el gobierno. Uno de los puntos de vista más valiosos que he aprendido de estas asociaciones puede desencadenar un cambio significativo, ya sea trabajando en la protección del medio ambiente, la lucha contra la injusticia social o la promoción de la educación. Sus esfuerzos pueden inspirar a las personas a unirse a la causa y llevar a cabo proyectos que cambian vidas. Entonces podemos decir que las asociaciones civiles son una fuerza poderosa para el bien de nuestras comunidades y sociedades. Nos enseñan la importancia de la acción colectiva y la perseverancia. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia
y que la unión en torno a un propósito común puede lograr resultados sorprendentes. Al enfrentar desafíos y celebrar éxitos, las asociaciones civiles nos inspiran a ser ciudadanos activos y comprometidos en una constitución en el mundo más justo y equitativo. Ahora, para el siguiente tema les abarcaré un poco de mi opinión acerca de las sociedades de producción rural, lo cual es un conjunto de productores del sector agropecuario trabajando con un fin en común y organizados entre sí como sociedad. Pueden conformar una sociedad de producción rural, la cual se constituye con un mínimo de 2 socios que se pueden ser personas físicas o morales, es decir, 2 o más productores rurales, ejidos o ejidatarios, colonos, comuneros o pequeños propietarios, personas dedicadas a la actividad agropecuaria, misma que como pilar debe de llevar consigo una buena administración, que no es solo un factor importante, sino determinante del éxito o fracaso de cualquier tipo de negocio o empresa. Bueno, lo cual, para mi opinión, una sociedad de producción rural es la unión de los productores rurales, que su fin es lícito para la integración de recursos humanos, naturales, técnicos, entre otros, para la producción de cualquier fin con la ayuda de un establecimiento de industrias, sistemas de comercialización y cualquier otra actividad económica. Por lo que estas asociaciones son conformadas por sujetos de derecho social, es decir, cualquier tipo de persona que se dediquen a las actividades productivas exclusivas de la ganadería, pesca, agricultura y otra relacionada, con la finalidad de coordinar actividades productivas y la comercialización en sus núcleos agrarios. Por lo que de igual manera, pues esta sociedad se conforma por la unión de 2 o más productores rurales. También este tipo de sociedad puede determinarse a manera que su responsabilidad sea limitada, ilimitada o suplementada. Dentro del mismo artículo 111 de la Ley Agraria nos encontramos con distintos tipos de sociedades, las cuales se plasman a continuación y asimismo su descripción. Las de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de los socios responden por sí de todas las obligaciones sociales de manera solidaria. Esta responsabilidad ilimitada se refiere a las obligaciones legales de los socios que conformen a la sociedad, ya que resultarán responsables de todas las deudas comerciales si es que la empresa no cumple con el pago de sus obligaciones. Las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios responden de las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social. En este caso, la responsabilidad limitada se refiere a la participación de los socios, lo cual no están representadas por los títulos o mejor conocidos como acciones, sino por las aportaciones sociales que no se podrán representar por acciones. De responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de su aportación del capital social, responden de todas las obligaciones sociales subsidiariamente. Y para el caso de responsabilidad suplementada, que está integrada por personas de la sociedad o trabajadores que aportan únicamente su trabajo, y lo cual se refiere a que cuando los socios responden por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Se puede definir a la empresa como un ente que tiene un conjunto de factores tanto humanos, financieros, técnicos y materiales, que se combinan para la obtención de un objetivo planeado y que juegan un papel importante en la economía de un país. Imagina que una empresa es como un grupo de personas que se reúne para hacer algo especial. Algo especial podría ser la fabricación de productos como teléfonos o inclusive la venta de ropa. Ahora, este grupo de personas no trabaja sola. Tienen acceso a dinero que se usan para comprar cosas y pagar salarios, herramientas y equipos como maquinarias, computadoras, entre otras cosas, y también utilizan materiales como tela, hilos, plásticos, etc., para hacer lo que tienen que hacer. Todas estas partes, que son personas, dinero, equipos y materiales, se combinan
y trabajan juntas para lograr el objetivo de la empresa, que podría ser ganar dinero al vender productos o servicios a la gente. Cuando la empresa hace esto, genera ganancias. Pondremos como ejemplo la venta de ropa. Una empresa reúne a los vendedores, proveedores, dinero para comprar maquinarias y materiales como telas e hilos. Usan todo esto para fabricar ropa y luego los venden a las personas. Cuando las personas compran estas prendas, la empresa gana dinero. Entonces, una empresa se puede definir como un equipo que utiliza todos los recursos disponibles, como personas, dinero, equipos y materiales, para lograr una meta específica. Y al hacerlo, desempeña un papel importante en la economía de un país al generar ingresos y empleos. Estas empresas se subclasifican en privadas, que son las que se forman por particulares, se rigen por el sistema de pérdidas y ganancias. Su finalidad es maximizar los beneficios y están constituidas por el régimen de sociedad mercantil, ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, entre otras. En cambio, las públicas son empresas del gobierno, en las que el gobierno participa como accionista mayoritario. Tienen como característica contar con una normatividad asignada por el gobierno federal, limitando acciones o sectores o grupos específicos. Las empresas, es decir, las empresas privadas, son negocios en las que las personas que han invertido su propio dinero en ellas para ganar más. Por ejemplo, si tú y tus amigos abren una tienda de videojuegos y ganan dinero vendiendo juegos, eso es una empresa privada. El dinero que ganan es suyo. Cualquier ganancia que obtengan es para ustedes como propietarios y pueden usarla como deseen. Por ejemplo, podría ser el caso de Amazon o incluso Adidas. Por otro lado, las empresas públicas son empresas en las que el gobierno también está involucrado. Mayormente son las que controlan cosas importantes como la electricidad y también el transporte público. Pero su objetivo principal sigue siendo proporcionar un servicio o producto a la gente. Aquí vemos el caso de Pemex o CFE. Así que, en resumen, las empresas privadas son propiedades de particulares y buscan beneficios propios, mientras que las empresas públicas tienen una mayor influencia del gobierno y pueden ser utilizadas para proporcionar servicios esenciales para la sociedad. Y ambas desempeñan un papel importante en la economía, pero con diferentes enfoques. Las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes, son elementos fundamentales para el desarrollo económico de México, ya sea por su aportación al Producto Interno Bruto o por su contribución al empleo. Independientemente de la situación económica de México, la mala administración es una de las causas de la corta vida de las pymes en el país. Las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, son negocios pequeños y medianos que desempeñan un papel importante en la economía de México. ¿Por qué? Esto se debe a dos razones. La primera es gracias a que aportan una buena cantidad de dinero a la economía del país. Esto se le conoce como Producto Interno Bruto. Las pymes fabrican productos, brindan servicios y generan ingresos. La suma de estos ingresos es una parte significativa del dinero total que se produce en México. En otras palabras, el PIB es una medida que nos ayuda a entender cuánto dinero se genera en un país en un año debido a todas las actividades económicas que ocurren en ese lugar. Las pymes contribuyen a este número, lo que ayuda a mantener la economía funcionando. Además, estas empresas generan trabajos. Imagina que tienes una pequeña tienda de ropa. Para mantenerla funcionando necesitas empleados para ayudar con todo, desde vender ropa hasta organizar la tienda. Así que cuando las pymes crecen, contratan a más personas, lo que es perfecto para combatir el desempleo brindando oportunidades de trabajo a las personas. Muchas de estas pymes no suelen durar mucho tiempo en México y la razón principal es que no siempre están bien administradas. Esto significa que los jefes a veces no saben cómo manejar el dinero o tomar decisiones inteligentes para el negocio, y como resultado de esto, puede llevar al fracaso de la empresa.
Sigamos con el ejemplo anterior de la tienda de ropa, pero no sabes cómo calcular costos adecuadamente y terminas vendiendo los pasteles demasiado baratos. Con el tiempo, no puedes cubrir los costos y la tienda podría tener que cerrar. Pero para que funcionen, es importante que quienes dirigen las pymes sepan cómo administrar los negocios para asegurar su éxito a largo plazo. MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas partiendo de la estratificación en sentido al número de trabajadores. Es decir, industrial, la micro tiene de 0 a 10 personas, la pequeña de 11 a 50, la mediana 51 a 250 empleados. En el ámbito comercial, las micro tienen de 0 a 10 personas, las pequeñas de 11 a 30, las medianas de 31 a 100 y por último las de servicio. Las micro tienen de 0 a 10 personas, las pequeñas de 11 a 50, las medianas de 51 a 100. Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, agricultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales. Las pymes son las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos son un grupo de negocios que se clasifican según el número de personas que trabajan en ellos y el tipo de trabajadores que se hacen. Industrial, microempresa de 0 a 10 trabajadores, son empresas pequeñas que tienen hasta 10 empleados. Por ejemplo, una pequeña panadería con un pequeño equipo de trabajadores sería una microempresa. Pequeña empresa, como lo dijimos anteriormente, esta va de 11 a 50 trabajadores. Una fábrica de muebles podría ser una pequeña empresa industrial. La mediana empresa, como lo dijimos, son un poco más grandes y pueden tener de 51 a 250 empleados. Una fábrica de productos electrónicos con un personal de 100 trabajadores sería un ejemplo de medianas empresas. En el ámbito comercial, las microempresas podrían ser de 0 a 10 trabajadores. Esto podría ser una pequeña tienda de abarrotes con empleados, que emplea unas pocas personas para atender los clientes. Pequeñas empresas de 11 a 30 y aquí podríamos poner una tienda de ropa como una boutique con un equipo de ventas modesto que se consideraría una pequeña empresa de comercio. Medianas empresas de 31 a 100 trabajadores. Imagina que cada cadena de supermercados local que emplea alrededor de 80 personas sería una mediana empresa de comercio. Y por último tenemos a las empresas de servicio. La microempresa de 0 a 10 trabajadores podría ser un pequeño estudio de diseño gráfico que consta de un diseñador y un par de asistentes. Sería un ejemplo ideal para las microempresas de servicio. Las pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores podría ser un consultorio médico con varios médicos y personal de apoyo. Podría ser una pequeña empresa de servicios. Y por último, la mediana empresa de 51 a 100 trabajadores, una agencia de marketing digital que emplea alrededor de 60 personas se consideraría una mediana empresa de servicios. Es importante destacar que además de que las empresas tradicionales, esta categorización también incluye a productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, agricultores, mineros, artesanos, etc. También abarca prestadores de servicios turísticos y culturales, lo que demuestra que las pymes son una parte esencial y diversa de la economía de muchos países, incluyendo México. El empleo es importante para el crecimiento de la economía en un país. En México este concepto ha tomado mucha relevancia dentro de las organizaciones, no solo las pymes son importantes en cuestión de empleo, sino que también por el número de ellas que existen en el país. El crecimiento de un país se mide de acuerdo a su Producto Interno Bruto y por lo tanto representa la base de la economía para el desarrollo de empresas y negocios. El empleo significa que las personas tienen trabajos y ganan dinero. Esto es muy importante para que un país funcione bien económicamente. En México se están dando cuenta de lo importante que es el empleo y esto se debe a que gran parte de las pequeñas y medianas empresas de estas pymes no solo son importantes porque crean empleo, sino también porque hay muchas de ellas.
cuando un país crece económicamente significa que está produciendo más cosas y ganando más dinero en general. El Producto Interno Bruto es una manera de medir esto, es como una cuenta bancaria gigante de un país. Cuando el PIB aumenta, es bueno porque significa que el país está produciendo más riqueza. Entonces, cuando las pymes crecen y tienen éxito, genera empleos. Esto es bueno para las personas que tienen trabajos porque ganan dinero y pueden gastarlo en cosas que necesitan. También es bueno para que el país crezca porque más empleos y más negocios nos ayudan a que el PIB crezca. En resumen, las pymes y el empleo son fundamentales para que un país crezca económicamente y funcione bien económicamente. Las producciones rurales pueden constituir sociedades de producción rural, debiendo tener con un mínimo de 2 socios. La razón social se formará libremente e irá seguida de las palabras producción rural o por abreviaturas. Bueno, los requisitos principales para que este tipo de sociedad exista se basa en que debe estar constituida por una denominación social, un domicilio donde se localizará la sociedad, la duración de la sociedad, es decir, la fecha límite de tiempo en la que esta sociedad estará vigente, los objetivos, la capital social, un régimen de responsabilidad de los socios, lo cual se refiere a las responsabilidades que tendrá cada uno de los socios, derechos y obligaciones de cada uno de ellos, normas de funcionamiento, lo cual está establecido dentro de un acta constitutiva. Para terminar con los subtemas de esta unidad, le daré la palabra a la alumna Quetzay, para que nos platique acerca de las pequeñas y medianas empresas. Para terminar con este podcast, daremos paso a las conclusiones de cada alumno, lo cual nos estarán mencionando lo aprendido con toda la información que el día de hoy nos proporcionaron. Comenzaremos con la alumna Marisa Flores Palma. Bien, en mi opinión, como conclusión mía, para entender bien sobre todo eso de las sociedades civiles, hay que regresarnos de nuevo para entender el concepto presente. Dice que las sociedades civiles están formadas por un contrato donde varias personas se obligan a poner ya sea su propio dinero, bienes u otras cosas, y que éste tiene beneficio para repartir ganancias entre sí. Pongamos un ejemplo claro. Últimamente, en los años que han ido pasando, hacen mucho énfasis en proteger y apoyar a la mujer. Recuerdo que yo tenía una amiga que era de la Ciudad de México y tenía un familiar que sufría de violencia sexual. Esta organización se llama, que ya investigué por internet, obviamente, Asociación del Desarrollo Integral de Personas Violadas, o sus siglas ADIBAC, por si lo quieren buscar en Google, que esta organización te brinda una atención médica, legal y psicológica a personas que han vivido algún tipo de violencia sexual. También están comprometidos con la previsión y atención de la violencia familiar y sexual. Esta asociación civil atiende y capacita a la mujer en un estado vulnerable durante su embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y que si quiere tener su hijo, obviamente no está obligada. También se le brindará apoyo para que sea capaz de tomar decisiones acertadas, dándole la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida y un desarrollo muy adecuado. Esta organización está hecha con fines de lucro, o sea, sin ningún beneficio propio, que esta está creada por mujeres y hombres creyentes de una idea ética, católica y feminista, donde se pueden defender los derechos humanos de las mujeres y jóvenes, especialmente los sexuales y reproductivos, incluido el acceso de aborto seguro y legal. Bien, ese sería un claro ejemplo de una sociedad civil. Ahora, mi profesor siempre nos habla de un ejemplo para entender mejor el tema, así que me citaré de un ejemplo que comentó en una clase pasada. Él dijo que también entra como una sociedad civil los vecinos vigilantes. Pondré el ejemplo donde yo vivo. Supuestamente en mi localidad tenemos un tipo de presidenta que se encarga del bienestar de nuestro fraccionamiento. Gracias a esta postulación, los vecinos tenemos a quien recurrir cuando pasa un problema, ya sea por inseguridad,
calles mal hechas, peleas entre los mismos vecinos, entre otras cosas. Y recuerdo cómo fue el inicio de sus inicios, que fue interesarle el bienestar de este fraccionamiento. Primero acudió a una reunión de vecinos, que ella siempre le interesó en la búsqueda de mejorar pues el dicho fraccionamiento para evitar los delitos que puedan presentarse en la zona. He escuchado comentarios de que, por ejemplo, si quieres poner tu calle y hay varios vecinos que están de acuerdo, ella recolecta firmas, toma fotos y va al ayuntamiento municipal en voz de todos y habla con los encargados que se dedican a dichas obras. Y es ahí cuando van a checar si la calle está en malas condiciones y si sí, los vecinos tenían que hacer una colecta del material de que ellos quieran para pavimentar la calle. Bien, de hecho, ahora que ya vamos recapitulando todo esto con los ejemplos que les estoy dando, se puede decir que también tiene un parecido con las microempresas, o bueno, va bien de la mano. Voy a poner otro ejemplo, y sí, tengo varios amigos por donde sea, pues si se lo están preguntando. Igual en su comunidad, donde vivía mi amiga, los vecinos pidieron que se implementara una farmacia en su localidad. Esto es lo que Esta localidad, perdón, está cerca de mi casa o más o menos un buen tramo. Pero en contexto, resulta que en dos comunidades sinceramente no hay un médico o una farmacia que esté demasiado cerca. Y sí las hay, pero tenemos que caminar un buen tramo para ir, ya sea yendo con los similares o farmacias del ahorro. Entonces él me comentó que los vecinos ya tenían tiempo quejándose, porque cada que pasaba una urgencia no tenían a quién recurrir para tener una respuesta inmediata. Así que entre todos aportaron y fue así que solucionaron el problema. De hecho, otro ejemplo ya fuera de contexto de lo que se estoy hablando, de hecho cuando llegamos a las fechas de la feria aquí de Tehuacán, siempre se ha impulsado las microempresas locales a través de la Expo de Marcas de Tehuacán, que este tiene un beneficio para la ciudadanía, ya que de este modo puede conocerse las marcas locales y los productos de calidad que ofrecen los micro y pequeños empresarios del municipio, y al mismo tiempo explorar el consumo de lo que se produce aquí en Tehuacán. Pero si estás pensando en poner una microempresa, puede que tengas algunas desventajas, por ejemplo, cuando pasamos por lo del COVID. Cuando esta situación se viene arrastrando desde 3 o 2 años pasados, cuando la economía, otra vez, comenzó a decaer, ya que ninguna contaba con un capital de respaldo para poder sostenerse durante un mes. O sea, ya sea pagando sueldos, impuestos, pagando renta, servicios públicos y además pues estamos sin trabajar. Incluso podemos desarrollar apoyos para los empresarios o bien que se les haya detenido su pago de impuestos para que de esta manera los negocios puedan tener sus recursos en apoyo, o sea, el pago a los colaboradores. Ya que ante la exigencia del pago de sueldos e impuestos, la realidad es que hubo muchos casos de que no hubo una solución para rescatar esas microempresas. Así que creo que el gobierno pues tendría que pensar en las microempresas, ya sea en municipios pequeños, ya que pues de ahí se levanta lo que es su comunidad y no hay muchas empresas así grandes para poder implementar en las comunidades. Que como conclusión podemos decir que estas sociedades tienen mucho beneficio, ya que vivimos de ayuda de entre todas las personas en varias distintas formas y que estén disponibles en el momento. Pero también toma en cuenta los riesgos que podemos prevenir, como lo fue el COVID. Ya sabemos que el COVID pues trajo muchos desgracias. Así que pongámonos a pensar un ratito para ver si podemos implementar un negocio, cómo y cuándo prevenir ciertos tipos de problemas y siempre estar con la mente abierta. A lo largo de mi vida me he dado cuenta cómo funcionan diferentes organizaciones. Primero, te das cuenta de que estas organizaciones no solo son cosas de adultos,
Son grupos de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que se unen para llevar a cabo cosas que tienen en común entre sí mismas. Y todas estas personas juntas pueden hacer cosas increíbles cuando se unen y logran equilibrar el trabajo en equipo y la convivencia con un fin en común. En la mayoría de los casos, las grandes empresas suelen comenzar con pequeños negocios. Estos que ves en la esquina de tu calle o incluso en algún mercado. Son esos negocios que se han propuesto crecer y siempre están buscando la manera de mantener sus negocios a flote. Y esto te enseña la importancia de ser flexible y creativo. Estas organizaciones civiles, incluyendo a los pequeños comerciantes, suelen operar con un alto grado de ética. Esto significa que hacen lo correcto, incluso cuando nadie los está mirando. Un ejemplo de esto puede ser cuando hablamos sobre una organización civil que recauda fondos con una causa benéfica. Esta empresa se asegurará de que el dinero recaudado se utilice de acuerdo a sus objetivos. Del mismo modo, un pequeño comerciante no engañará a sus clientes con productos de baja calidad o precios injustos. La ética, la integridad, la transparencia y los valores es algo que caracteriza mayormente a las organizaciones civiles y los pequeños comerciantes. Entonces, aprender sobre organizaciones civiles y pequeños comerciantes nos demuestra que todos podemos crecer, nos enseña sobre priorizar el trabajo en equipo, la creatividad, la ética y sobre todo la perseverancia. En base a mis conocimientos estudiados, las sociedades civiles me ha hecho ver que son como equipos de personas que realmente pueden y quieren hacer cosas buenas para mejorar al mundo. Me he dado cuenta cómo personas comprometidas se unen con mucha energía y determinación para resolver problemas sociales importantes. Cada persona aporta sus habilidades y conocimientos únicos, lo que hace que el trabajo en equipo sea más efectivo. Esto me hizo darme cuenta de que tener diferentes perspectivas y trabajar juntos es muy importante para solucionar problemas. Además, noté que estas sociedades son muy persistentes, ya que es muy frecuente que estas sociedades se enfrenten a obstáculos difíciles como falta de dinero. Sin embargo, nunca se rinden y siguen adelante. También aprendí que estas sociedades realmente hacen cosas concretas y mejoran la vida de las personas. He visto cómo sus esfuerzos nos han ayudado a que más personas tengan acceso a la educación, atención médica y otros derechos importantes. Esto me mostró que toman medidas reales para marcar la diferencia. Por otro lado, tenemos a las asociaciones civiles, las cuales son muy parecidas a las sociedades civiles, pero estas se diferencian por ser organizaciones más formales y por tener un marco legal que les permite funcionar de manera más efectiva. Además de que estas organizaciones suelen tener reglas y roles definidos que cumple cada miembro. Una de las principales ventajas de estas asociaciones es su capacidad para obtener recursos. Puede realizar actividades de recaudación de fondos o buscar apoyo de donantes. Ahora, pasemos al tema de sociedades de producción rural. Para comenzar, reconozcamos que estas sociedades desempeñan un papel muy importante en la agricultura y la vida en el campo. A veces los agricultores no tienen tierras lo suficientemente grandes para producir lo que necesitan, pero unirse a una sociedad les permite aprovechar recursos y conocimientos compartidos. Aprendí que en estas sociedades la experiencia y el conocimiento tradicional son importantes. Los agricultores más viejos comparten su sabiduría con los más jóvenes, y esto se convierte en una especie de legado que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, he escuchado historias sobre cómo los abuelos enseñan a sus nietos a cuidar el ganado o estrategias de cultivo para que sea más eficiente. Sin embargo, en la actualidad, las sociedades de producción rural se encuentran en un punto crítico en cuanto a la adaptación de la tecnología y la educación, ya que a pesar de tener buenas costumbres, bastantes puntos positivos como la actualización y adaptación de la tecnología al medio ambiente, también tiene lados negativos debido al abandono del campo mayormente impulsado por el avance tecnológico y las nuevas costumbres. Esta problemática tiene consecuencias graves como la disminución de la población rural y la pérdida de conocimientos adicionales. Por ello, es importante considerar soluciones que lleven al acceso a la educación en comunidades rurales, así como la capacitación en tecnología agrícola. Y para terminar, me gustaría dar a conocer el impacto que tienen las pymes en la actualidad.
En mi opinión, las pequeñas y medianas empresas son como un pilar importante en la economía de México y a nivel mundial. Esto se debe a dos razones. La primera es que, como lo dijimos anteriormente, aportan una buena cantidad de dinero en la economía del país, ya que las pymes fabrican productos, brindan servicios y como consecuente generan ingresos. La suma de estos ingresos ayuda a mantener la economía funcionando, además de que estas empresas generan empleos. Por esta razón es importante seguir apoyando a estas empresas, ya que cuando las pymes crecen, contratan a más personas, lo que es perfecto para combatir el desempleo brindando oportunidades de trabajo a las personas. En conclusión, no solo es importante que haya muchas pymes, sino que también es importante ya que crean empleos y cuando crean empleos las personas tienen trabajo, ganan dinero y cubren necesidades y cuando la economía aumenta significa que el país está produciendo más riquezas y funcione correctamente. Bueno, en mi conclusión puedo decir que dentro de toda la información recabada en este nuevo podcast y estuvimos comentando acerca de las organizaciones civiles, quiero dar un contexto primero de lo que significa para mí estas organizaciones civiles, por lo que es un conjunto de grupos que se conforman por personas que se ven a la necesidad de unir los recursos o esfuerzos que en este caso se conocen como acciones para la realización de un fin en común de carácter económico. O sea, esto quiere decir que la sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria para poder realizar una actividad empresarial en común con ánimo de repartir entre sí las ganancias, lo cual se constituyen por grupos de personas con un fin de lucro y por lo tanto se expone de una forma clara y precisa todo lo derivado del análisis de las sociedades civiles, así como también las personas que forman parte de ella y la importancia de los actos de comercio que muchas veces se realizan. Por lo que se puede concluir que particularmente las sociedades civiles están constituidas por un grupo de personas organizadas, las cuales no pueden estar destinadas particularmente a obtener un fin en común. Por lo que cuando existen sociedades que pueden responder a un interés particular para el cual fueron diseñadas, como el hecho de lucrarse de ello. Como de igual manera una sociedad civil tiene requisitos tales como una denominación, o sea, el nombre de la sociedad civil después de los términos sociedad civil o a la abreviatura SC. Domicilio se refiere al lugar de residencia, nacionalidad, objeto, que es la finalidad que persigue la sociedad, y duración. Por otra parte, también se establece que las sociedades civiles constituyen cumpliendo una serie de parámetros. Es necesario que ésta tenga personalidad jurídica, como por ejemplo, en el tema de las sociedades de producción rural, se menciona que para poder constituir a este tipo de sociedad participan personas que están involucradas en las actividades agrícolas, pesca y entre otras actividades. Entonces a esto se refiere, y puesto a que la sociedad es una entidad de derecho, por ende se adquiere derechos y obligaciones de la misma manera que una persona cualquiera. Tomando en cuenta el objetivo de este podcast, a manera de mi conclusión, el carácter lucrativo de las sociedades civiles, el lucro se refiere al beneficio económico que se obtiene en un negocio, el entorno en que éstas se desarrollan sus actividades sin fines de lucro. Asimismo, las sociedades civiles presentan rasgos de diverso carácter como económico, jurídico y social, las cuales delimitarán las circunstancias y condiciones en las que se desenvuelvan. Y pues bueno, por otro lado, una asociación civil se hace a diferenciar de una sociedad civil porque la sociedad civil es creada por parte de la sociedad y lo cual busca una finalidad de lucro. Por ejemplo, en México se encuentran las sociedades o conocidas como instituciones de beneficencia, como la Cruz Roja, servicios de seguridad o clubes deportivos como Boca Juniors o incluso organizaciones escolares privadas. Y por otro lado, la asociación civil es formada por una sociedad, pero no busca una finalidad de lucro. En este caso está el Teletón, DIF, asociaciones civiles en México dedicadas a la atención y protección de mujeres, niños, adictos y personas en riesgo de pobreza. Las asociaciones más destacadas son Mayama AC, Fundación Tulc, PAIDI y Fundación para la Protección de la Niñez,
y colonia juvenil. Pero bueno, así es como la sociedad civil y una asociación civil se mantendrán con pues requisitos para el buen funcionamiento de esta. Por ejemplo, deberán de tener una denominación que se refiere al nombre de la asociación, después del cual se deberán agregar la abreviatura o asociación civil, domicilio, que es el lugar de residencia, nacionalidad, objeto y duración de esta asociación. Algo que de igual manera quiero recalcar es que las pymes promueven el desarrollo económico, la expansión del mercado, la generación de empleos y una distribución de riqueza más equitativa. Las pymes representan una gran cantidad de las empresas del país y se consideran importantes fuentes de innovación de futuras grandes empresas, por lo que es una fuente de empleo. También algo que quiero pues rescatar sobre las pymes es que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel trascendental en la industria nacional, ya que son las empresas que con mayor capacidad de creación de empleo. Muchas veces el accionar de las pymes se ve delimitado al ser exclusivas de muchos beneficios que otras empresas gozan, tales como el fácil acceso de crédito, mayor organización interna, mayor acceso de los recursos productivos a la información, entre otros. Sin embargo, una de las grandes debilidades que presentan estas empresas es la dificultad para calcular los costos de producción, ya que por lo general no cuentan con un sistema de contabilidad de costos que les suministre información contable y confiable y oportuna para la toma de decisiones. El panorama actual de la micro en pequeña y mediana empresa hoy en día, como se ha afirmado con el correspondiente tema en este podcast, los mercados son cada vez mayores, las expectativas del crecimiento y de las pymes, ya que a mi parecer las pymes deben tomar conciencia del rol que pueden llegar a tener dentro de la economía del país, por lo que se les abre muchas oportunidades comerciales y todas las personas que quieran iniciar poniendo un negocio.